Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 30 de Masejet Yomá. Bien, con ello vamos a acabar el tema que estuvimos viendo en la Mishnah anterior y vamos a comenzar una nueva Mishnah Bezrat Hashem. Muy bien, nos dice, estamos al final de la página, nos dice así, Zeaklal Ayabe Migdash. Nos cuenta la Mishnah, nos había dicho cuál era la regla general en el Bet HaMikdash en cuanto al lavado de manos y de pies del Cohen o a la tevila. Me dice así, ¿cuál era esta regla general? Con la metiliat ma'im, toda aquella persona que orinaba, tabun kiddush yadayim veraglaim, tenía que hacer netilat yadayim y de los pies, y todo el que hacía sus necesidades mayores tenía que hacer tevila. Entonces dice la Gemara, pregunta, dice, Bishlam araglaim, dice, yo entiendo todo aquel que el que hace sus necesidades mayores, que necesitaría lavarse, ¿sí? Porque Mishun Nitzotzot, a causa de lo que puede llegar a salpicar, el Ayadaim, Maitama. Es decir, yo entiendo que tenga que lavarse los pies. ¿Por qué? Porque los pies puede haberse salpicado por haber hecho sus necesidades, pero las manos, ¿cuál es el motivo? Amar Rabbi Abba, Zotomeret, dijo Rabbi Abba, así es como fue dicho, Mitzvah le Shavshef. Es decir, es una mitzvah de limpiarse lo que pudo haber salpicado con sus manos. Y sabemos que las manos son, como nos dicen, askaniyot, es decir, que tocan muchos lugares sin que nosotros nos demos cuenta. Y por eso dijeron hay que hacer también kiddush raglaim, yadaim, perdón, lavarse las manos. Ahora me seguía leer Rabbi Ami. Esto viene a reforzar la opinión de Rabbi Ami. De Amar Rabbi Ami, pues dijo Rabbi Ami, Asur de Adam Sheyetze Benitzotzot Shal Gaber Raglav. Dice, la persona no puede salir del cuarto de baño con aquello que le salpicó sobre sus piernas. Y pené, shenir a. ¿Por qué? Porque queda a la vista. Que kerut shafja. Umotzi laaz al banav she'em mamzerin. Es decir, que podría parecer como que es una persona que tiene algún tipo de impotencia por la forma en la que salpicó. Y entonces la gente va a empezar a hablar mal de él y van a pensar que sus hijos son hijos bastardos porque van a decir esa persona no pudo ser el padre de esos niños. Muy bien, para la Mishnah nos recuerda que un Cohen que llegó a hacer sus necesidades tiene que hacer tevilá, sus necesidades mayores. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que llegue a quedar algún tipo de excremento en su piel. Entonces nos dice Amar Rafapa, dijo Rafapa, Tzoabim Koma, Asur Likrot Tirachema. Es decir, que mientras haya excremento, incluso que sea en el lugar por el que sale, entonces está prohibido recitar la lectura del Kriyat Shema. Ejidami, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál sería el caso? Y Denir Pshita, dice, si es un excremento que está a la vista, por supuesto que va a estar prohibido decir la Shema. Veidelo Niret, pues si es un excremento que no se ve. Lo nitna Torah le malajea sharet, dice, bueno, espérate, la Torah no fue dada para los ángeles. Las personas, a fin de cuentas, tienen que hacer sus necesidades. Entonces, es muy probable que quede algún tipo de residuo. Y, bueno, no somos ángeles. Responde a María y dije, lo tzija. Dice, no, en realidad no, yo necesito. Estas palabras fueron dichas para qué? De Yoshev venir, es decir, para una persona que está sentada y se ve. ¿Por qué? Porque cuando está de pie no se ve. Entonces pregunta la Gemara, Umay Shana, ¿y qué diferencia hay? Motzia al besaro. ¿Qué diferencia hay si el excremento está en el lugar por el que sale o si está sobre su piel? De Itmar, vamos a decir sobre ella, Tzoashe al besaro, Shayu Yadav, Bebeta Kise, Rabuna Amar, Mutar Likro Kriyat Shema. Es decir, vamos a decir, un excremento que esté sobre la piel o que alguna parte de su cuerpo estuvo fuera del retrete y entonces después metió sus manos al retrete, a la parte, al cuarto de baño, no a la sla en sí, ¿sí? A través de un agujero en la pared. Entonces, en este caso, Rabuna dijo, mutarle creo que ya Shema, y estaría permitido decir la Shema. Y Rabjizda dijo, azurle creo que ya Shema. Está prohibido recitar la Shema. Ahora, Bimkoma Nafish Duama. Entonces, explica la Gemara cuál es el motivo. Y dice, ¿por qué? Porque en ese lugar va a desprender un olor desagradable. Shelobim koma lonafish duama. Es decir, cuando el excremento está en su lugar, es decir, en la parte donde sale el excremento, ahí desprende peor olor.
pero cuando no está en ese lugar no desprende ese mal olor. Tanur Rabanan, enseñó a nuestros sabios en una vereta. Alajá bisuda. Tenemos una alajá que fue dicha en cuanto a las leyes de la seuda, de la comida. Adam Yosele Ashtin Maim, una persona que salió a orinar. Después de ello, Notel Yadab Yado Ahat, es decir, va a hacer el lavado de manos. Benechnas y después va a entrar de vuelta a la seuda. Ahora, si salió de la seuda, Vediberim Javeró, Veiflig, es decir, que si salió de la seuda y se quedó hablando con su compañero fuera, estuvo un tiempo ahí discutiendo con él, Notel Shete Yadab Benechnas, ahí tiene que hacer Netilat Yadayim de las dos manos y ahí es cuando puede entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya Isiach dato, es decir, ya se apartó su pensamiento de la seuda mientras estuvo hablando afuera. Entonces, estas manos no sabemos dónde pudieron llegar a tocar. Un hotel lo yitol mi bajuz, veikanes, mi pene hashad. Y cuando va a hacer Netilat Yadayim, no lo va a hacer fuera de la sala y después va a entrar, sino que lo va a hacer dentro a causa de la sospecha de que van a verle y entrar y van a decir no lavó sus manos. El anignaz, veyoshavim como, lo que se tiene que entrar, sentarse en su lugar donde estaba comiendo, ven hotel sheteyadav, y ahí delante de todos lavar sus manos, un mahazir a tapiach, y va a devolver el utensilio del lavado de las manos a la orgin, a los invitados. Es decir, para que todo el mundo vea que está haciendo Netilat Yadayim. Amar Rabjizda, dijo Rabjizda, lo amarán él a lishtot, abalejol, notel mi bajuz benichnas. Dice, esto que fue dicho únicamente en cuanto a que la persona volvió al lugar donde comió para seguir bebiendo. Bebiendo quiere decir beber vino, por supuesto. Pero si volvió para comer, entonces puede hacer Netilat Yadayim de las dos fuera del lugar. Es decir, en la Netilat Yadayim no tiene por qué hacerla dentro, como acabamos de explicar, sino incluso lo puede hacer fuera. ¿Por qué? De Medá Yedía de Anina Daate. Es decir, ahí en ese caso, la gente no va a sospechar de que vino a comer sin hacer Netilat Yadayim. Amar Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Rab Nachman bar Yitzhak, Veana, afilu de Anina Daate. Perdón, afilu lishtot. Es decir, dijo Rab Nachman bar Yitzhak, yo incluso para beber, Nami, tampoco, yo también me lavo fuera. ¿Por qué? Medalla de, es decir, sobre mí se sabe de Anina Date, que yo no van a sospechar de mí de que no llegué a hacer Netilat Yadai. Muy bien, con esto llegamos a la siguiente Mishnah de este capítulo, que nos dice así. Así entonces nos dice la Mishnah, dice así, dice, En Adam Nichnas la Zara la Aboda, Afilu Tahor, Yitbol. Es decir, ninguna persona puede entrar en la Zara a realizar la Aboda, a realizar el servicio divino. Y Tosfot nos dice, incluso aquello que no es servicio divino, como por ejemplo la Shejitá, que no forma parte del servicio, ni siquiera ellos se pueden entrar a la Zara sin haber hecho Tevila antes. ¿Sí? No vaya a ser que en algún momento le vengan y le digan, oye, necesitamos que vengas a cubrir alguna vacante. Sigue la Mishnah y dice, Hamisha Tevilot, hay 5 veces que el Kohen Gadol hacía Tevilá en Yom Kippur. Veasará Kidushin, y 10 veces que hacía Kidush Yadayim Veraglaim, es decir, que se lavaba las manos y los pies. Todo el Kohen Gadol, perdón, Umekadesh Bo Beyom. En ese mismo día de Yom Kippur, 5 Tevilot y 10 veces que hacía Kidush Yadayim Veraglaim. Vejulán, y todas ellas, Bakodesh, las hacía en el Kodesh, es decir, dentro de la parte Kodesh del Bet HaMikdash, salvo, es decir, donde en ese lugar, al Beta Parva, en ese lugar llamado Beta Parva, que veremos más adelante de qué se trata, Chutz Mizo Bilbad, salvo la primera, que es la que nos mencionó la Mishnah anterior, que esa se hacía fuera del Kodesh. ¿Sí? Únicamente ese se hacía en un lugar que no era Kodesh, todas las demás se hacía en el Kodesh. Continúa, acaba diciendo la Mishnah y dice, Parsus Adim Shel Butz, es decir, se extendía una sábana de lino cuando el Cohen se estaba cambiando de ropas. Benó le Benam entre él y el pueblo, y ahí es donde hacía Netilat Yadayim. Y se vestía sus ropas, cambiaba de ropas, o se ponía las ropas blancas o se ponía las ropas doradas. Muy bien, nos dice la Gemara. Shalu et Benzoma. Le preguntaron a Benzoma. Tevilazo. Lama. Es decir, esta tevilá que tenemos que hacer al entrar a la Zara que nos mencionó la Mishnah. ¿Por qué había que hacerla?
Amar Lahem, les dijo Benzomá, dice, ¿sabes qué? Yo lo aprendo esto de un Kalvajomer. Dice, Uma Meshane mi Kodesh le Kodesh. Sí, el Kohen Gadol, cuando está cambiando de lugar entre el Kodesh y el Kodesh, es decir, en Yom Kippur, cambia su lugar de servicio, del lugar que es Kodesh a un lugar que también es Kodesh. Makom she'anush karet, le makom she'anush karet, y de un lugar donde una persona que entra impura tiene la pena de caret a otro lugar donde si la persona entra impura también tiene la pena de caret. Y en ese caso, taun tevila, el Cohen tiene que hacer tevila entre un servicio y otro servicio. Ameshané mejor le kodesh, makom she'en anush karet, le makom she'anush karet, enodin, taun tevila, es una persona que pasa de un lugar que no es kodesh a un lugar que sí es kodesh, es decir, el Cohen cuando viene de fuera para adentro, o cualquier otra persona que viene de fuera del Bet HaMikdash y va a entrar al Bet HaMikdash y pasa a un lugar donde la impureza no le hace ser caret, a un lugar donde si entra impuro sí tiene caret, no es con más lógica que esa persona también tenga que hacer tevilá, es decir, sumergirse para purificarse. La viuda Omer, seraj tevilá hizo. Es decir, que de Sheizkor Tum'a Yeshena Sheyesh Beyado. Es decir, esa tevilá únicamente era un tipo de recordatorio para que recuerde cualquier tipo de impureza antigua que tenía en sus manos, veifros, y entonces se va a apartar de ese tipo de impureza. Entonces dice, tenemos dos opiniones aquí, la opinión de Benzoma y la opinión de la viuda. Pregunta la Gemara y dice, vemos que me pligue. ¿Dónde está la discusión entre estos dos sabios? Dice, Be'ajule aboda. Es decir, si un Cohen que es puro, que hizo la bodá sin hacer tevilá, si su servicio se convirtió en hol, en un servicio profano, o no. Entonces dice, Bejule a boda, acá mi pliegue, ahí es donde está la discusión. Le benzoma, meje la boda. La viuda, lo meje la boda. Según la opinión de Benzoma, ese servicio que hizo el Cohen sin haberse purificado se llama un servicio que es profano y entonces no tiene la santidad del servicio divino. Y para la viuda, entonces, incluso que no hizo Tevilá, si llegó a hacer un tipo de trabajo en el Bet HaMikdash, entonces a posteriori sería un trabajo que está permitido y que no es inválido. Entonces, pregunta inmediatamente a la cámara y dice, Ule Benzomá, según Benzomá, mi Mejel, ¿acaso un Cohen que no hizo la Tevilá y que llegó a servir, ese servicio queda invalidado? Es decir, profanó, lo hizo profano. Beataña, si se enseñó en una verdad Cohen Gadol, el Cohen Gadol, Shelo Tabal, Lo Kidesh, Ben Beged Le Beged, Uben Abuda la Abuda Tokashera. El Cohen Gadol, si no llegaba a hacer tevilá entre el cambio de una vestimenta y de la otra vestimenta, o no llegaba a lavar las manos y los pies entre un cambio de una vestimenta y la otra, y entre un servicio y el otro, su servicio, a pesar de ello, seguía siendo kasher, seguía siendo válido. Pero, Cohen Gadol, Bejat Cohen Dios, ya sea el Cohen Gadol o un Cohen normal, que no hizo netilah de sus manos y de sus pies, de Abadabodá, e hizo algún tipo de abodá en el Betamigdash, abodá topesula, su abodá queda invalidada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el lavado de manos y de pies del Cohen sí que es meakev. ¿De cuál estamos hablando? El primero que estamos hablando, ¿verdad? Pero todo el resto de tevilot que hacía el Cohen Gadol en Yom Kippur no es algo que sea indispensable. Entonces, ela, lemeka, bease, kami, pligue. Entonces, ¿dónde está la discusión entre Benzomá y la viuda? Sobre el hecho de si es una mitzvah es una mitzvah de la Torah, de hacer esta tevilá o no. Dice, le Benzomá, según Benzomá, cae bease. Es una mitzvah tasé. ¿Por qué? Porque lo aprendió de un Calvajomer. Lo aprendió en un razonamiento, lo dedujo de la Torah. A la viuda, pero para la viuda, lo cae bease. No hay ninguna mitzvah tasé de hacer esa tevilá, sino que únicamente es un principio de los sabios. Y pregunta la Gemara, Umiitle de la viuda, Haisvara, y dice, ¿y acaso sí pensaba la viuda? La Taña, se enseñó una veredad, Metzorá, una persona que tenía la enfermedad de Tzaraat, ¿sí? Y ya hizo la tevila el séptimo día, pasó la noche, ahora tiene que llegar el octavo día e ir a hacer
su sacrificio. Dice, Tobel Beomed Beshar Nicanor. A pesar de que ya hizo Tevilá la noche anterior, tiene que volver a hacer Tevilá y se para en la puerta de Nicanor. Y a partir de ahí, él mete sus manos para hacer el bidui y en adelante. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que a pesar de que ya hizo Tevilá la noche anterior, tiene que volver a hacer Tevilá. Entonces, ¿qué te va a decir Reviuda? Reviuda Omer. Él no estaría Tevilá, Shekebarta mi Baerev. Dice, Reviuda te va a decir, no necesita hacer Tevilá, porque ya le hizo la noche anterior. Au, que Tane, Ta'ama, Shekebarta Balmi Baerev. Es decir, responde a la madre y dice, ¿por qué trae esto? Porque trae esto como una prueba para enseñarte de que la viuda dice que no es necesario que haga tevila, porque ya le hizo en la noche anterior. Udekare le, entonces, Maikarele, pregunta la cámara. Entonces, ¿para qué traes esta veredita para preguntar? ¿Qué es lo que quieres venir a demostrar? Responde la cámara, dice, Mishum de Kae Bae le membra a Harite Ale. De esta veredita enseñamos otra veredita. Ishkata Metzoraín, la habitación de los Metzoraín, que se llamaba así, era el lugar donde estaban los leprosos, los que tenían Metzorá. Shesham Metzoraim Toblin, en ese lugar hacían tevilá los Metzoraim, aquellos que tenían Metzorá. La viuda Omer, lo Metzoraim Bilbad Amru, el Akolada. Dicen, no era solamente los Metzoraim que hacían ahí tevilá, sino que todas las personas. Lo que estamos viendo, que a pesar de ello, la viuda reconoce que los Metzoraim sí tenían que hacer tevilá. Porque dicen, no solo los Metzoraim, ¿qué quiere decir? Que los Metzoraim sí tenían que hacer ahí, y además, según la viuda, todos los demás. Dice la Gemara loca, ya no hay dificultad. Ha de Tabil, ha de lo Tabil. Es decir, un caso en el que ya hizo tevilá desde el día anterior. Y el otro caso es en el que no hizo tevilá desde el día anterior. Entonces dice la Gemara, pregunta y dice, no puede ser. Y de lo Tabil. Si estamos hablando de un caso en el que no hizo tevilá la noche anterior, Rav Shemesh Bae todavía necesita que se ponga el sol. Es decir, el proceso de purificación de aquella persona con zarat, sabemos que era que tenía que esperar hasta el séptimo día, en la noche del séptimo día hacer tevilá y en la mañana del octavo día llevar su ofrenda. Pero primero tenía que pasar la noche, tenía que ponerse el sol del séptimo día para que pudiese completar su purificación al día siguiente. Entonces nos dice la Gemara, dice, ili beiri, ya sea en un caso como en el otro, tabil, es decir, es un caso en el que ya había hecho tevilá la noche anterior. Ha de asagdate, ha de lo asagdate. Un caso es en el que la persona se olvidó, es decir, no se olvidó, sino que apartó su mente de todo este tema de la pureza, y hemos visto que el lavado de manos es únicamente para recordar que sus manos estuvieron en un estado de impureza. Ha de lo asagdate. Y el otro caso es en el cual la persona no apartó sus pensamientos de que sus manos estuvieron impuras y por eso no hace falta que haga Netilat Yadayim nuevamente. Entonces ahora pregunta la Gemara, dice, y así ardate. Entonces la Gemara rechaza esto, por eso pregunta. Dice, si es un caso en el cual la persona se olvidó del concepto de la pureza de sus manos y tenemos que sospechar que esa persona entró en un lugar donde había un cadáver y se impurificó por ello. Entonces necesita que se le rocíe el tercer y el séptimo día con aguas de la vaca roja. Y Amar Rabbi Dostar Barmatún, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Dostar Barmatún en nombre de Rabbi Yohanan. Ese hadat sarich azash lishid de shevit. Es decir, la persona que aparta su pensamiento de mantenerse puro, entonces requiere ser rociado el tercer y el séptimo día por las cenizas de la vaca roja. La Gemara explica la aparente contradicción entre las braitot, ¿sí? De tres maneras diferentes. Dice, ela, vamos a decir. Idi de Idi, tanto una como la otra, de lo hacia Agdate. Es un caso en el que no apartó su pensamiento de la pureza. Velo calla, y aún así no hay dificultad. Ha de Tabil al Dad Biat Mikdash. Ha de lo Tabil al Dad de Biat Mikdash. Es decir, un caso en el que la persona cuando hizo Tevilá, ya hizo la Tevilá no solamente para acabar de purificarse, sino que además pensando en que al día siguiente va a ir al Bet Mikdash. Y el otro caso es un caso en el cual la persona cuando hizo Tevilá la noche no solamente lo hizo por el tema del Metzorah, sino que además, pero no puso en ese momento el pensamiento de decir también esta Tevilá es para mañana cuando voy a entrar al Bet HaMikdash.
Ahora, viva de tema, y si quieres decir otra solución, la segunda solución que vamos a decir, lo metzoraim amru, es decir, no, la viuda, cuando dijo lo metzoraim amru, es decir, borra la palabra bilbad, sino que el akoladam, sino que toda persona que quiere entrar al Betamikdash, ahí es donde hacía Tevilá, en esa habitación que se llama Lishkata Metzoraim. La tercera respuesta, ¿cuál es? Rabina Amar, dijo Rabina, Rabbi Yehuda le dibrehem de Rabanán que Amar Lehu. Y la viuda dijo esto según la opinión de los sabios. Pero le didi, pero según él, Metzorá, en Sarich Tevilá. No necesita hacer Tevilá. Le dideju, oduli, izi mehat. De lo Metzoraim bilbad amru, el akoladam. Es decir, por lo menos vais a estar de acuerdo conmigo en este punto, en que no solamente fue dicho para los Metzoraim, sino que para todas las personas. Ahora, pues, Rabanán, ¿qué es lo que dice en Rabanán? Metzorá dayesh betumá. Es decir, el Metzorá está acostumbrado a la impureza. Koladam lo dayesh betumá. Pero cualquier otra persona normal no está acostumbrada a la impureza y por eso está esa diferencia en cuanto al tema del lugar para hacer tevilá de los Metzoraim. Por eso se llama el lugar sobre el nombre de los Metzoraim, porque son gente que está acostumbrada a estar tratando con la impureza. Bien, entonces ahora la Gemara hablar sobre esta opinión del Tanakama, del primer sabio de que habló en la Beraitá, que dice que el Metzorá, que hace Tevilá, incluso en el octavo día, antes de entrar a la Azara. Dice así, amarle a Bayale Rabiose, le dijo a Bayale Rabiose, Nema Rabanán, deplígale de la viuda. Vamos a decir que los sabios están en discusión con la opinión de la viuda, que ellos opinan que el Metzorá tiene que hacer Tevilá nuevamente en el octavo día antes de entrar al Betamikdash. Que Benzoma, y esta sería la misma opinión que Benzoma, que él piensa que toda persona que tiene que hacer Tevila antes de entrar en la Azara, que Benzoma es Viraleo. Behai, de Katane, Metzorá. Y entonces aquello que se enseñó el Tanakama que habló del Metzorá, de que tiene Zarat, para que él le odia Jacojo de la viuda, para enseñarte la fuerza de las palabras de la viuda, que él piensa que este Metzorá no tenía que hacer Tevila. O Dilma, o a lo mejor, porque justamente estuvieron hablando del Metzorá, y el Tanakama justamente mencionó el caso del Metzorá, porque justamente él es el que tiene que hacer Tevilá antes de entrar. Shani Metzorá de Dayesh Betuma. ¿Por qué? Porque el caso del Metzorá es diferente. ¿Por qué? Porque está acostumbrado, está inmerso en la impureza. De la Gemara rechaza a Rabbi Yosef y sus palabras. Amarle. Le dijo a Valle. Shani Metzorá de Dayesh Betuma. Dice, no, este caso es un caso en el que es diferente porque el Metzorá está inmerso en la impureza. Amarle a Valle le Rabbi Yosef. Le dijo a Valle a Rabbi Yosef, Tevilá Zo, es decir, puesto que esta Tevilá que me están mencionando, la primera que se hacía es únicamente una Tevilá para recordar el tema de la impureza, o José o no José, es decir, si es solamente para recordar, entonces, si yo pongo algo que se interpone entre mi piel y el agua, ¿se llama que es hatzitza o no se llama que es hatzitza? ¿Es una interrupción o no es una interrupción? Y dice Amarle, le respondió Rabbi Yosef a Valle, Kol de Takun Rabanán, que en de Oraita Takun. Todo aquello que decretaron los sabios, lo decretaron de la misma forma que la Torah, es decir, si para hacer tevilá, según la ley de la Torah, no debe haber ningún impedimento, ninguna interrupción entre el agua y el cuerpo, aquí tampoco debe haber. Llamarle a Bayel Rabiose, le dijo a Bayel Rabiose, Bia bemixat, shma bia, olo. Es decir, si una persona no entró todo al Betamikdash, sino que solamente entró una parte de su cuerpo, como por ejemplo estamos viendo los Metzoraim, que solamente metían las manos, eso se llama que entró en el Mikdash y entonces necesita hacer tevilá o no. Amarle le respondió Rabbi Yosef a Abaye, Behonot Yojihu, es decir, los dedos de estos Metzoraim, de estas personas que tienen Sará, que van a entrar, son la prueba, Shehem Bi'a Bemixat, que son solamente una parte del cuerpo que va a entrar en el Betamikdash, y aún así necesitan hacer tevilá. Taña, así se enseñó, Metzorá, Tobel, hace tevilá, Veomed de Shad Nicanor, y después espera en la puerta de Nicanor.
Para Ibai Eleu, vinieron a preguntar en cuanto a esta obligación de hacer tevilá antes de entrar a la Azara. Dice, una persona que quiere excluirse, o sea, liberarse de esta tevilá, Sakin Aruka Beishot. ¿Qué pasaría si este Cohen, que no quiere hacer tevilá, coge y se prepara un cuchillo de shejitá muy largo y desde fuera coge con el cuchillo y hace la shejitá del animal? No entra, no necesita entrar. El cuchillo es realmente muy largo. Bien. Entonces, ¿cuál sería la cuestión? Dice, Tibaele Benzoma, Tibaele Rabanán, Lígale Rabiuda. Es decir, esta es una pregunta para Benzoma, tiene la duda, ¿sí? De si va a ser válido o no. Y también va a ser una duda para los sabios. Dice Tibaele Benzoma, la pregunta para Benzoma, la duda, ¿cuál podría tener? Adkan lo mejayev Benzoma, ela legvai, abalevarai lo. Es decir, aquí Benzoma únicamente ordenó hacer tevila a aquella persona que entra en la Zara, pero la persona que está fuera no le ordenó. O Dilma, o a lo mejor vamos a decir, ate le imshuje. A lo mejor vamos a decir que también tiene que hacer el Yadim. ¿Por qué? Porque venimos a sospechar, no vaya a ser que en el fragor de hacer la shejitá del animal, si el animal se va a escapar, él va a llegar y va a venir a perseguirlo y va a entrar dentro de la Azara. Ahora, Tibae le Rabanán, la pregunta que le surge a Rabanán, dice, despliegue a leer Rabiudá, es aquella discusión que tienen con Rabiudá, que ellos opinan que no hay un principio general de obligar de hacer la tevilá a una persona que ya está pura, que viene a entrar al Betamigdash. Dice, Kishama, Atkan, lo que hambre Rabanán Hatam. Y hasta ahora no hemos visto que los sabios hayan dicho nada de la obligación de hacer tevilá. De loca vida boda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que va a entrar, pero no va a hacer ninguna boda. Balaja, pero aquí, en este caso, de cada vida boda, en el que la persona sí va a hacer algún tipo de boda, que es la shejitá. Después veremos que la shejitá en realidad no forma parte de la boda. Entonces no puede hacerlo sin haber hecho tevilá o dilma, o a lo mejor vamos a decir, lo shena, no hay diferencia. Muy bien, esta discusión queda en Teiku, es decir, Tishvi, cuando venga el Eliyahu Naví, nos va a explicar cómo funciona este tema. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Skube Insu, muchas gracias por estar ahí, perdón por haberlo subido en diferido, pero la situación en el país hace que sea difícil mantener una rutina y grabar de manera continuada. Me pilló justamente en la noche en Ranana un par de 3 o 4 bajadas al refugio, así que Bezrat Hashem, mañana, con un día más tranquilo, podremos seguir estudiando en nuestro horario habitual. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.